Buenos días, buenas noches. Estamos presentando un video producido para los canales Mitos y Verdades y de Fogón en Fogón y para la radio Frecuencia 808 de Salinas. El cambio climático es un combo de grupos de interés, de políticos poco informados y de académicos complacientes. Para empezar, digamos que el titular inicial, cambio climático, no nos proporciona ninguna información. Cambio climático hubo, hoy y habrá, porque esa es la principal característica de los fluidos gaseosos atmosféricos. Están sometidos a cambios permanentes a todas las escalas de tiempo, diarias, anuales, seculares, geológicas. ¿Qué es lo que se imprime en la opinión pública cuando se la alarma afirmando, prediciendo un cambio climático o el cambio climático? Se imprimen dos conceptos. Se imprimen dos conceptos básicos. El primero es que hay un cambio predefinido como negativo, predictor de tendencias perjudiciales o probablemente de catástrofes inevitables. Y el segundo, que ese cambio es producido por la acción humana, digamos, con la palabra implícita, casi bíblica, por la culpa de la acción humana. Y si queremos ser más conservadores en el vocabulario, digamos que es por culpa de algún pecado original del que ha resultado difícil desprenderse después de 2000 años de dogmas e imposiciones. A eso se agrega la imprecisión del término clima, que en el caso del idioma español muchas veces se asimila al concepto de tiempo. La gente tiene alguna dificultad en diferenciar el tiempo, nos referimos al tiempo meteorológico, al tiempo atmosférico de hoy, de mañana o del mes que viene, del clima imperante en los últimos 100 o 500 años. O sea, basta una tormenta o una prolongada sequía para que todos acepten sin más de que eso es una prueba de un cambio climático. Se introduce el razonamiento siguiente. Hoy tuvimos un clima cálido, pero mañana tendremos un clima frío. ¿No es eso suficiente prueba del cambio climático? No se aprende a diferenciar los cambios según las escalas de tiempo. Resulta que en la conciencia de la opinión pública termina siendo lo mismo un día o una semana que un siglo o un milenio. Lo grave de esta situación contemporánea es que las personas que se dedican a las actividades científicas son cómplices de una confirmación supuestamente rigurosa de esta combinación de razonamientos y convicciones. De acuerdo a esto, cualquiera sabe o ha sido convencido, como también confirman muchos académicos complacientes, que pronto los océanos van a inundar las costas, que la temperatura de la atmósfera va a aumentar generando preocupaciones generalizadas hasta para los inuit y samoyedos de las regiones árticas, norteamericanas y siberianas. No solo eso, van a haber espantosas sequías, lluvias torrenciales, huracanes y prolongadas nevadas. En casi todos los continentes, eso será el cambio climático, la catástrofe. Y se dice y se repite que en forma irresponsable los humanos continúan aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera, que supuestamente es la causa de todos los males, agravando el problema. No importa que el dióxido de carbono es el alimento de las plantas, el nutriente de la vida, o que su disminución excesiva puede incluso ser fatal para la vida en la Tierra. El CO2, o sea, el dióxido de carbono, es el malvado de la película. Se le dibuja como humos oscuros y negros cuando es transparente, incoloro e inodoro. Pero poniendo las cosas en su lugar, digamos, para tranquilizar a todo el mundo, que no hay catástrofes previstas, que no se va a terminar el mundo, que el aumento del dióxido de carbono apenas provoca un mínimo de calentamiento insensible,
que el ascenso del mar es absolutamente imperceptible, que la frecuencia y virulencia de los huracanes no ha cambiado ni cambiará en el tiempo cercano, que no habrá desastre, que las alarmas generalizadas no se apoyan en los datos rigurosos de la ciencia, a pesar de lo que digan los académicos complacientes. O sea, que no tenemos culpa de nada, y al fin de cuentas no hay pecado original. Y yo me pregunto, esta inundación propagandística del apocalipsis, ¿a qué se debe? Los grupos de interés que la estimulan, ¿qué interés persiguen? ¿Por qué hacen caso los políticos que no saben muy bien de qué se trata? Y finalmente, ¿por qué esconden los datos científicos los académicos complacientes? Yo no tengo todas las respuestas a esas preguntas, ni pretendo tenerlas. Pero solo quería tranquilizar a la gente de que no respondan instintivamente a los titulares dramáticos. La atmósfera terrestre tiene varios miles de millones de años y ha demostrado una extraordinaria estabilidad. No es muy probable que las cosas cambien radicalmente el año que viene, ni el próximo. Como decía al principio, la expresión cambio climático no tiene un sentido específico, porque el cambio, ya sea climático o de otro tipo, siempre ha existido, existe o existirá. O sea, que no dice nada que no sepamos desde siempre. En primer lugar, aclaremos que el clima es el comportamiento del tiempo meteorológico en un lugar o región en un periodo razonablemente prolongado, digamos 30 años o más. También se puede aplicar al comportamiento del tiempo meteorológico en todo el planeta durante un periodo prolongado. Pero eso es muchísimo más difícil de identificar o definir. Por ejemplo, en geología los cambios climáticos globales requieren prolongados estudios de formaciones geológicas y aún así frecuentemente los geólogos no se ponen de acuerdo. En cuanto al cambio climático global reciente, digamos durante los últimos 300 o 400 años, se presentan similares dificultades debido a los múltiples parámetros existentes y variadas formas de registro a través de la historia. En la actualidad, la expresión cambio climático aparece en los medios constantemente, pero en general no se refiere a un cambio climático global, sino a cambios a nivel local o regional. Aclaro que cuando decimos local, nos referimos a cambios que se extienden o afectan a cientos de kilómetros cuadrados, o incluso a miles de kilómetros cuadrados, pero no mucho más. Y eso es así, inadecuadamente, se denominan cambios climáticos a los cambios que se producen a nivel de los paisajes, relacionados con los efectos de los fenómenos meteorológicos y no del clima. Estos supuestos cambios climáticos frecuentemente no lo son, pues solo reflejan el efecto de la ocupación humana inapropiada de los territorios. O sea, que se llama cambio climático a lo que es en realidad un cambio del impacto de los fenómenos meteorológicos, digamos tormentas, huracanes, vientos fuertes, inundaciones, sequías, etc. Y este impacto, reiteramos, se debe a las modificaciones territoriales y ambientales como resultado de la ocupación humana, pero no a un cambio climático que durará para siempre. No tenemos la culpa, porque no hay culpa, no se trata de tener la culpa, y mucho menos de ser culpables de algún pecado original, como tratan de imponerlo inconscientemente a partir de las previsiones catastróficas que se nos imprimen cada día.